Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, esta sería la clase correspondiente al 3 de abril. Voy a subir las dos clases juntas. Este, mm, y por ahí después, después de la Semana Santa, vamos a trabajar algunas cosas. Porque ahora tocaría enfoques cualitativos y cuantitativos y planteamiento cuantitativo del problema. Ya hablamos algo de planteamiento del problema. Y como tenemos que elaborar el marco teórico, prefiero abordar el tema ese de la construcción del marco teórico. Que además para cualquiera de los enfoques les va a servir. Así que vamos a ir desde acá. Bien, entonces, ahora vamos a basarnos un poquitito en los capítulos de Hernández Sampieri. Y bueno, este, justamente lo que veníamos hablando un poco en la clase anterior tiene que ver con esta idea de el principio, ¿no? de la idea de investigación, tiene que ver con el primer acercamiento a la realidad de qué se desea investigar. Que bueno, es importante leer las fuentes porque va a ser la inspiración que nos va a decir cuáles son las oportunidades dentro del campo, nos van a permitir aclarar los conceptos, conceptualizarlos, definir bien la problemática y ver cuáles son los huecos teóricos, ¿no? Y nos permite además familiarizarse con el campo de conocimiento, porque al principio las ideas justamente son vagas y se van haciendo cada vez más claras a medida que yo más leo. Y cuando yo tengo claro lo que quiero, voy a poder formular justamente los antecedentes también. Los antecedentes son qué se hizo antes que yo respecto de este tema. Entonces los antecedentes son importantes para no estudiar algo ya estudiado, porque me va a estructurar formalmente la idea de investigación y porque me va a permitir seleccionar una perspectiva teórica. ¿De dónde encaro este problema? Hay temas más estudiados que otros y estos van a requerir, los temas más estudiados requieren planteamientos más específicos. Si ya se sabe un montón sobre algo, es como más específico lo que yo puedo aportar. Si no se sabe nada, cualquier aporte es bienvenido. Entonces, ¿cuáles son los criterios para tener una buena idea de investigación? Las buenas ideas principalmente eh, tienen que ser estimulantes para el que las va a hacer. Es un tema personal. Sí, tiene que gustarte el tema, tiene que interesarte por algo. No son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. Por ejemplo, las diferencias de género es una idea más vieja que la prehistoria, pero puede ser encarado siempre de manera novedosa. Ahora, con la perspectiva de género, la perspectiva feminista, muchos problemas viejos se encaran de otra manera. Las buenas ideas además deben servir para poder elaborar nuevas teorías o formular nuevos problemas. Y esto es lo que decía otra vez. Una buena idea fomenta nuevos interrogantes, nuevos cuestionamientos. Entonces, una vez que yo tengo una idea, tengo que plantear el problema. El planteamiento del problema me va a permitir justamente afinar y estructurar la idea de investigación. Que esto es lo que trabajamos la clase anterior, ¿no? Formular un problema específico en términos concretos, explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Esto de que sea factible, de que lo podamos llevar a cabo, que podamos contrastar estas ideas científicamente. Un problema bien planteado está resuelto en parte. ¿Sí? La mayor exactitud en el planteamiento del problema es más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Por lo tanto, es importante que puedan redactar, conceptualizar el problema y escribirlo de forma clara, precisa y accesible. El problema de investigación no es una sola cosa. Generalmente, todo un apartado que llamaremos problema de investigación, que esto en diferentes formatos ustedes presentan proyectos de investigación, tendrán formas de llamarlo distinto. Puede ser problema, puede ser elaboración. Se plantea el problema compone el objetivo, que van a guiar el estudio, que va a haber un objetivo general y un objetivo específico, las preguntas del estudio, que me va a permitir, digamos, contextualizar qué me pregunto y en qué contexto específico, en qué momento, en qué tiempo, espacio. Justificar para qué y por qué es parte del plan de investigación. ¿Por qué voy a investigar esto? ¿Es conveniente? ¿Es relevante socialmente? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué otras cuestiones prácticas? ¿Qué valor teórico? ¿Qué utilidad metodológica va a tener? ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Tengo los recursos? ¿Cuál es el alcance de mi investigación? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué diferencias espero encontrar respecto al conocimiento previo? ¿Por qué estoy aportando? Todo esto es el problema de investigación.
Los tipos del planteamiento del problema tienen que ver con los alcances de la investigación. Pretendo explorar, pretendo describir, pretendo establecer vínculos, pretendo establecer efectos. ¿Sí? Diferentes autores van a clasificar los alcances de las investigaciones de acuerdo a cada uno de sus criterios, ¿no? Justamente esto de plantear el problema me va a decir, bueno, mi problema es X. ¿Qué quiero hacer? Quiero describirlo, quiero explorarlo, quiero relacionarlo con otra cosa, quiero ver sus causas, quiero ver sus consecuencias. Entonces puedo evaluar, puedo comparar, puedo interpretar, puedo establecer precedentes, puedo determinar la causalidad y las implicaciones. Son diferentes preguntas respecto de lo mismo, ¿no? Respecto del mismo problema. Siendo más específicos y más una visión un poco más cuantitativa, podemos comparar grupos según categorías, según más variables, podemos relacionar diferentes variables, correlacionarlas, o determinar el impacto de unas sobre otras, o establecer causas y consecuencias. Estos son diseños más generalmente de corte cuantitativo. Los cualitativos más me permiten establecer precedentes, interpretar, comparar. Generalmente los errores comunes que se cometen es que los problemas son poco específicos, que las preguntas no están dirigidas a todo el proceso, sino a una parte del proceso específico, o una consecuencia, un producto, un impacto en la investigación. Muchas veces como que quieren conocer el impacto de algo, ¿no? Esto que hablaba la otra clase, por ejemplo, de vamos a visitar a ancianos a un hogar de ancianos y quiero conocer el impacto de eso. Bueno, para ¿cuál es el marco teórico? ¿Cuál es la pregunta de investigación acá? ¿Sí? A veces la pregunta no implica justamente, a veces es como una vez un alumno para un TIF que dirigía un amigo mío, dice que quería saber si había un servicio de salud en el hospital, y en el hospital municipal. No implica una investigación, es obtener un dato o una información. Entonces, eso no es un proceso de investigación. El proceso de investigación tiene que ver con seleccionar una muestra, una población, una herramienta y obtener una serie de datos para establecer una vinculación entre la empiria y la teoría. A veces están muy dispersos, al contrario, se plantean muchas preguntas en diferentes direcciones, o realmente son de poco valor, y yo agregaría que muchas veces las preguntas que plantean ya están respondidas en la literatura y que simplemente hay que ir y leer la literatura. Bien, en el planteamiento del problema se tiene que introducir, digamos, cómo se va a abordar el problema. ¿Sí? Entonces, generalmente hay como ciertas dificultades en la redacción. Entonces, esto, más que explicar una clase respecto de esto, es vayan al libro de Sampieri y fíjense, digamos, cómo él plantea en 5 párrafos, en una carilla, redactar, digamos, todo lo que sería el problema de investigación que tiene que ver con la fundamentación, la justificación, la factibilidad. Un párrafo introductorio, un párrafo redactando los objetivos en general, otro párrafo haciendo preguntas que responderían a esos objetivos, justificando la importancia de realizarlo y en qué aportaría el conocimiento general. 5 párrafos para desarrollar el problema. Entonces, generalmente cuando yo presento un proyecto de investigación, toda la primera parte tiene que ver con estos problemas. Justificar la pregunta, decir los objetivos, decir el método. A grandes rasgos. Después habrá una sección metodológica, habrá una sección específica de objetivos y habrá un marco teórico. Entonces yo planteo el problema y ahora tengo que decir, bueno, pero ¿de dónde voy a abordar este problema? Bien, entonces tengo que desarrollar una perspectiva teórica y hacer una revisión de la literatura para construir este marco teórico o los antecedentes. ¿Sí? El desarrollo de una perspectiva teórica es un proceso y un producto. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente. Yo no entro a un problema sabiendo. Es otro problema que yo encuentro en los planteamientos de problemas, ¿no? Yo ya sé y voy a corroborar aquello que ya sé. No, no, no. No. Justamente, por eso investigo, porque no sé. Entonces, empiezo leyendo, me inmerso, me sumerjo en el conocimiento existente y disponible para vincularlo con nuestro planteamiento subjetivo del problema individual personal, de aquello que nos hace ruido de ese problema. Y por otro lado es un producto. Después de haber hecho esa inmersión y haber buceado por el campo, voy a construir un marco teórico que me sea útil
para elaborar finalmente mi investigación y el reporte. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya tenemos el objetivo, las preguntas, además evaluamos qué es relevante, qué es factible, se tiene que sustentar teóricamente el estudio. ¿Por qué esto aporta al conocimiento general? ¿Sí? Y esto es desarrollar una perspectiva teórica. Esto implica exponer y analizar las teorías y las conceptualizaciones y las investigaciones previas y los antecedentes generales que se consideren válidos desde el punto de vista científico, publicados en buenas revistas, con referatos, indexados, etcétera, con los que me permitirán cuadrar el estudio. Entonces es como, bueno, estos investigadores hicieron esto, esto y esto, acá no consideraron este factor, yo voy a considerar este factor y este va a ser mi estudio. Y esto es importante porque este factor descuidado podría estar confundiendo los resultados y esto podría no ser así. Funciones, prevenir los errores previos, orientar cómo hacer el estudio. O sea, yo eligiendo una perspectiva teórica voy a tener una definición y a partir de ahí voy a poder seleccionar las herramientas. Ampliar mi horizonte, por ahí mi pregunta era hermosa, perfecta, pero cuando empiezo a leer digo, no, este punto de acá es más interesante, voy a ir por este lado. Documentar la necesidad de estudio, fundamentar, establecer hipótesis y dar un marco de referencia para la interpretación de los resultados. Como después, hice el estudio, encuentro cosas, ¿cómo los interpreto? ¿Cómo los explico? ¿Cómo les doy sentido teórico? Y bueno, función de mi marco. ¿Y el marco lo inventé? No, el marco lo saqué de lo que vienen trabajando los autores. Yo aporto a ese marco teórico. Entonces, en una primera etapa de la perspectiva teórica, tengo que hacer una revisión analítica de la literatura. Tengo que detectar, obtener y consultar selectivamente la literatura, que es en el paso que estamos ahora, ¿no? Realizamos una búsqueda, obtenemos un conjunto de trabajos, los leemos y nos quedamos solamente con los que sirven. Una vez que tengo eso, construyo un marco teórico, ¿sí? Para explicar el tema, que dependerá de lo que encontremos en la literatura. Y hay desde teorías ya acabadas que puedo utilizar como marco teóricos a otros temas que tienen simplemente datos sueltos y la construcción teórica va a ser más trabajosa porque yo tengo que empezar a establecer enlaces entre los diferentes datos que hay dando vueltas. Bien, esto no me voy a detener a leer todo esto, leanlo ustedes, pero existen diferentes tipos de artículos. Esto lo hablamos un poco en clase. Reportes de investigación, reportes de evaluación o diagnóstico, revisiones, síntesis y metaanálisis, artículos conceptuales o teóricos, reportes descriptivos, ensayos, de opinión, revisiones de libros. Generalmente tienen diferente valor, digamos, o sea, utilidad justamente para lo que yo quiero en mi investigación. Entonces, yo les recomiendo que nosotros vamos a trabajar con 5 artículos, trabajen con alguna revisión, al menos una, porque la revisión les va a aportar mucho de lo teórico. Y trabajen con al menos 2 artículos de investigación empírica, porque esos me van a aportar cuestiones metodológicas. Bien. La construcción del marco teórico va a depender de lo que encontremos en la revisión de la literatura. Si hay una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro problema de investigación, es, bueno, explicar esa teoría, ver en qué cuestiones se pueden mejorar o qué cosas les falta explicar y empezar a tratar de aportar por ahí. Si hay varias teorías, fantástico, porque puedo explicar diferentes teorías y ponerlas en tensión y decir, bueno, a ver, mi resultado va a aportar para esta discusión. Puede haber que haya generalizaciones empíricas que se adapten, pero que no haya una teorización. Entonces, en este caso, tendré que decir, bueno, hasta acá tenemos estas regularidades, yo voy a ver si aporto evidencia a favor de estas regularidades para empezar a construir teoría. Que encontremos descubrimientos interesantes, pero que no se ajusten a nada. Entonces tendré que decir, bueno, esto podría llevarlo para esta teoría, podría llevarlo para esta otra. Y acá es un poco más seleccionar tu punto de vista y hacia dónde yo quiero ir y qué conceptos puedo encontrar en ese problema. O que existan guías no estudiadas o vagamente relacionadas. En este caso tendré que decir, estos son los antecedentes empíricos del tema. Nosotros vamos a ver qué otros antecedentes empíricos podemos aportar. Y tal. Entonces, cada una va a generar estrategias distintas para construir el marco teórico. ¿Cómo lo construyo? Bueno, las fuentes importantes son las teorías. Una teoría es un conjunto de conjuntos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático, desde su punto de vista sistemático,
del fenómeno. El fenómeno es el objetivo. Después el punto de vista del objetivo puede no serlo. Que especifican relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir otros o estos fenómenos. Las funciones más importantes son explicar, predecir y sistematizar. Sistematizar, si yo te tiro un montón de data, no te queda en la cabeza. Si yo te cuento un cuento respecto que da una explicación de esa data, yo lo puedo retener. Entonces, la sistematización del conocimiento me lo hace asequible. Pero el orden no existe en el mundo real. El orden se lo imponemos nosotros. Por eso el marco de la perspectiva teórica es importante porque orienta el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Yo ya voy más o menos mirando acá. Pero ojo, porque como voy mirando acá, voy todo el tiempo en el sesgo de autoconfirmación. Entonces tengo que estar atento a ese sesgo de confirmación y tenemos que haber leído todo lo anterior para quedarnos con una teoría. Porque a veces, en la literatura previa, existen más evidencias que a favor de una teoría que hacia otra, entonces me tengo que quedar con la que más evidencia tiene. Obvio, no con la que más me gusta. Entonces el marco de perspectiva, ya lo dije, debemos concentrarnos en el problema de investigación y no divagar. Pasa mucho cuando, por ejemplo, dicen, bueno, voy a encarar tal cosa desde la teoría psicoanalítica. Y empiezan Freud y Lacan, y empiezan a hacer todo un reconto de la teoría psicoanalítica. No. ¿Qué tema vas a investigar? Trastorno borderline de la personalidad. Listo. Solamente trastorno borderline de la personalidad. ¿Qué teorización hay respecto de este tema? Y nada más. ¿Sí? No solo hay que reunir información, sino hay que relacionarla con mi problema e interpretarla. Esta es la parte difícil. Por lo tanto, se recomienda utilizar alguna técnica específica, alguna estrategia para elaborar el marco teórico. Elaboren marcas. Para mí lo que me funciona es armarme un cuadrito con todo lo que quiero decir. Ordenarlo y después rellenarlo. O la indexación. Decís los nombres de lo que querés. Por ejemplo, quiero estudiar qué sé yo, participación comunitaria en un barrio. Ponele. Vos, tema que elegí. Raro. Bien. ¿Qué es participación comunitaria? ¿En qué barrio voy a trabajar? ¿Quiénes van a estar en ese barrio? ¿Qué antecedentes hay? Si no hay en ese barrio, ¿qué antecedentes hay en Argentina? ¿Qué espero lograr? ¿Se entiende? Entonces me lo armo y digo, bueno, tengo que hablar de participación, tengo que hablar de comunidad, voy a tener que elegir alguna cuestión, voy a elegir la sociología, voy a elegir psicología comunitaria, en qué aspectos de la participación me voy a centrar. Eso lo resolví en el problema. Una vez que tengo el problema, debo decir, bueno, tendré que definir esto, es el primer párrafo. Introducción. Este problema es relevante por... ¿Qué entendemos por participación? ¿Qué entendemos por comunidad? ¿Qué entendemos por participación comunitaria? ¿Qué trabajos se han realizado anteriormente? ¿Y qué resultados han tenido? ¿Y qué espero encontrar? Punto. Ya está. Listo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a hablar muy poco del alcance de investigación. El alcance de la investigación tiene que decir hasta dónde tengo planificado llegar con mi investigación. No es el tipo de estudio. El tipo de estudio va a ser un problema de diseño. Sino es justamente algo que se va a seleccionar en función de la revisión de la literatura, ¿sí? Y la perspectiva que se quiera dar al estudio. Y va a depender, obviamente, de la estrategia de investigación. El alcance es hasta dónde puedo yo, en función de lo que leí, profundizar respecto a ese área de conocimiento. Puedo explicar sus causas, mecanismos, puedo establecer correlaciones, puedo simplemente describir. Va a haber exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Y siempre decimos justamente que la correlación no implica la causalidad. Esto ya no me canso de decirlo, pero que dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que una sea la causa de la otra. ¿Sí? Realmente la correlación tiene que ver con que puedo asociar dos variables. Entonces y tiene que ver con el diseño, pero no es el diseño. Es lo que yo me planteo, está más relacionado con los objetivos. ¿Qué quiero hacer? Explorar este problema, quiero describirlo. ¿Sí? La descripción me sirve para elaborar a veces conceptos o generar variables que más adelante me van a servir para establecer correlaciones y después explicaciones.
Siempre que hay causalidad hay correlación, pero no siempre que hay correlación hay causalidad. Y eso va a depender de los datos previos que haya en el área. Yo puedo establecer solo un diseño explicativo si yo leí la literatura y se encuentran correlaciones suficientes para poder decir que vamos a indagar una explicación. Y las explicaciones en términos causales solo pueden ser realizadas en un experimento. Bien. Ningún alcance de por sí es mejor que el otro. Eso depende de que las preguntas estén bien planteadas y depende de los objetivos, como les decía antes. ¿Una investigación tendrá un solo alcance? No, yo puedo describir y explorar, o explorar y describir, o describir y correlacionar, o correlacionar y explicar. ¿Sí? Dependerá de las herramientas de recolección de datos. Bueno, después vamos a entrar con formulación de hipótesis, pero para las próximas clases. Entonces el alcance se los planteo ahora porque en la construcción del marco teórico me va a dar después el alcance. Generalmente cuando vemos investigación cuantitativa, después lo vamos a hablar cuando hablamos cualitativo-cuantitativo, la investigación cuantitativa es un proceso, la investigación cuantitativa es un proceso que se pauta de antemano y se llevan adelante una serie de pasos para justamente poner a prueba esas hipótesis. Eso es en la investigación cuantitativa, los pasos son prefijados, las hipótesis son a priori y se busca evidencia en contra o a favor de esas hipótesis. En la investigación cualitativa, a veces uno, en la medida que va avanzando en la investigación, reformula sus ideas y va modificando y generando hipótesis a lo largo. Inclusive, en la investigación cualitativa, a veces el objetivo de la investigación es llegar a una hipótesis. A lo que voy es que, de todos modos, aunque hagamos algo cuantitativo, tengan en cuenta que quizás después de leer la literatura y al plantear los alcances del estudio yo tenga que reformular mis objetivos. Entonces a veces estemos abiertos a reformular las cosas y a desarrollar varios borradores antes de llegar a algo que más o menos me convenza y que sea y represente aquello que yo quiero realizar. Bueno, respecto a la construcción del marco teórico, no es solamente hacer un resumen de los trabajos que han leído, es establecer justamente relaciones entre estos trabajos que leyeron, relaciones entre lo metodológico y lo teórico, para elegir y posicionarse desde un lugar que me va a permitir realizar ciertas preguntas que son aquellas que yo quiero responder en mis objetivos y que se relacionan con mi idea. Bueno, chicos, espero haber sido claro y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Subo las consignas del trabajo práctico número 1, que este sí es con nota.